Hola a todos, bienvenidos a un video más. El día de hoy tenemos a Peter de Benemex, quien es alguien que tuve la oportunidad de conocer participando en un en vivo con Fer de Raza en Canadá. Tuvimos la oportunidad de colaborar ya hace tiempo en un video en YouTube de él y fue así como existe esta conexión. Yo sigo personalmente a Peter en sus redes sociales, en su Instagram, y siempre nos está compartiendo experiencias y cosas de lo que está pasando él en Canadá. Eh, Voy a dejar que nos platique un poco más de cómo llega a Canadá, pero me gusta mucho tu canal, Peter, porque siempre creo que es un buen reflejo de lo que las personas experimentan en el día al día estando en este país como nuevos inmigrantes. Entonces creo que es una buena oportunidad para todos los que quieran o estén interesados en venir a estudiar en Canadá, que puedan ver a través de tus historias un poco de lo que se vive en el día al día. Nosotros en sí en Canadá hemos tenido parejas. La diferencia es que no tenemos muchas parejas que vengan con hijos y que es el caso tuyo. Por eso decidí Mm. invitarte para que nos platiques un poquito de esa parte un poco más específicamente. Pero bueno, voy a dejar que te presentes para no hablar mucho. Si nos puedes platicar quién eres, quiénes integran tu familia y en dónde están ubicados ustedes. Sí, claro que sí. Gracias ahí por invitarnos. Efectivamente, en nuestro canal tratamos de colocar lo más real posible. Y bueno, nosotros somos una familia de cuatro. Mi nombre es Peter, mi esposa se llama Mariale. Vinimos a Canadá con la vía de estudios. Nuestros hijos, tenemos un niño de 10 años y uno de 4 años. Ya tenemos 2 años y medio aquí. Bueno, en septiembre cumplimos 3 años. Uno llegó de 8 y el otro llegó de 2. Entonces, sí nos tocó como empezar con ellos la transición. Para el pequeño era su primer colegio aquí y su primer colegio en la vida. Entonces, digamos que esas son de esas anécdotas que podemos llegar a contar. Como ves mi acento, yo a veces digo que soy de Veracruz, pero para confundir a la gente, ¿no? Realmente yo nací en Venezuela igual que mi esposa, pero vivimos durante 11 años en México. Nos nacionalizamos mexicanos y nuestros hijos son mexicanos, nacieron allá, ¿no? Y nosotros vinimos, porque muchas veces a veces nos me preguntan, no, mire, el tema de pasaporte, el tema de visa. Cuando hicimos todo el trámite, lo hicimos como mexicanos, realmente era un poco menos trámite que hacerlo como venezolano y a veces ese es el tipo de experiencias que les comparto también, ¿no? Pero bueno, nuestra segunda migración, estamos en Waterloo, es una ciudad conocida como la Tri-Cities, que son Waterloo, Cambridge y Kitchener, ¿no? Siendo esta última la más grande de las tres y se le conoce como la región de Waterloo, ¿no? Estamos como una hora y media en tren de Toronto y bueno, en carro como una hora, hora y cuarto, ¿no? Perfecto, gracias, Peter. Y una de las preguntas que generalmente intentamos guiar a los clientes al principio es el quién estudia y quién opta por el permiso de trabajo abierto cuando van a venir en pareja y vienen a un programa que les permite estudiar y trabajar. ¿Cómo fue esa toma de decisión para ustedes? ¿Cómo llegaron a la decisión de quién iba a ser la persona que iba a optar por los estudios y quién iba a optar por el permiso de trabajo abierto? Fíjate que la decisión fue muy rápida porque colocamos en la balanza la parte académica. Realmente veníamos con la intención de hacer esto bien y de disfrutar el proceso de estudio. Mamá ya tenía una maestría antes y el inglés estaba mucho mejor que el mío, entonces realmente no había como que mucho que decir, ¿no? Su perfil académico está mucho más robusto que el mío, entonces definitivamente esa fue la opción que tomamos, ¿no? Ok, entonces en el caso de ustedes no hubo mucha complicación en el decidir No. quién estudiaba y quién. Perfecto. ¿Y Sí. cómo fue que decidieron venir a Canadá? ¿Ya habían emigrado a México antes? ¿Y cómo es que surge la idea de venir a Canadá y específicamente seleccionan Ontario como la provincia para llegar? Fíjate que nosotros migramos de Venezuela a México en el 2010, pero en el 2015 ya teníamos 5 años en Canadá, se nos dio en México, En México. se nos dio la cosquilla de conocer Canadá, ¿no? Y vinimos un verano y pasamos 3 meses aquí. Llegamos
un 15 de mayo y nos fuimos como un 17 de agosto. Tuvimos mayo, junio, julio, parte de agosto aquí en Canadá. Yo vine a estudiar inglés en el Ok. ILAC y lo hicimos esa vez como, bueno, vamos a hacer algo distinto. Mi trabajo me permitió trabajar remoto en esa época ya, hablando del 2015, ya veníamos haciendo un poquitico de trabajo remoto en esa época. Y nos quedamos con la idea, ¿no? Después que regresamos a México, nos quedamos con la idea de regresar, pero de una manera ya más preparada, ¿no? Pero bueno, pasaron los años, nacieron los hijos, todo se fue postergando hasta que en 2019 tomamos nuevamente una asesoría y bueno, ya vamos a hacerlo en 2020, llegó pandemia, atrasó un poco más la cosa y llegamos aquí en 2021. Más o menos ese es el Y timeline. y la primera vez que llegaron, que vinieron esos 3 meses que veniste a aprender inglés, ¿también fue en Ontario o fue en otra provincia? Sí, no, llegamos directo a Toronto, Ok. rentamos un depa ahí en Toronto y de ahí fue que nos enamoramos de Ontario, ¿no? Realmente, venir en verano a cualquier ciudad de Canadá es hermoso, ¿no? La gente de verdad tiene otro tipo de ritmo, de colores, hay fiesta, entonces el clima no en ese momento no fue algo así como particular para decidir, Ujú. pero bueno, ya después con el tiempo te das cuenta que hay otras estaciones. Sí. Y fíjate qué interesante eso, porque también es algo, también yo la primera vez que vine a Canadá vine a estudiar un curso de 3 meses igual, de la misma manera que tú, y de ahí fue donde nace o se profundiza el interés de venir nuevamente a Canadá. Y es algo que a veces le recomiendo a las personas que si nunca han conocido Canadá, no está de más si quieren venir a hacer una semana de vacaciones o quieren venir a tomar un curso de inglés por 4 semanas, 8 semanas. Es bueno tener una idea previa si les es posible. Obviamente, pues es un gasto adicional, Claro. pero pues si tienen la oportunidad, qué mejor que conocer antes de hacer una inversión muchísimo más fuerte y venir a estudiar un programa de 1 o 2 años. Hablando Correcto. específicamente del inglés, Peter, ¿qué tan importante fue para ustedes o ahora ya estando en Canadá, qué tan importante crees que es el prepararse? Obvio, para el estudiante pues tienen que tener un nivel un poco más avanzado, pero ¿qué tan importante es para ti como acompañante de tu esposa y para tus hijos? También sé que uno estaba muy pequeñito todavía cuando venía, pero eh, para quien iba a entrar ya directamente a la escuela, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí, definitivamente yo creo que la inversión antes de venir a Canadá con el inglés es algo súper clave que hay que hacer, ¿no? No llegar en cero, traer por lo menos un conocimiento básico, porque a la final aquí con el día a día terminas de pulirlo, foguearte o ganar más experiencia, ¿no? Y es mucho más económico hacerlo en nuestros países, ¿no? Estudiar con estos cursos en línea o de manera autodidacta. Ya cuando uno llega aquí, se sumerge en tantas actividades que a veces no da tiempo, ¿no? Pero definitivamente para mí, aunque yo trabajo remoto en casa, las actividades del día a día, como ir a cualquier centro comercial, ir al súper, hablar con los profesores, muchas veces entender las tareas que les mandan a los niños, ¿no? Todo eso está en inglés y definitivamente es crucial para mí, ¿no? En el caso de mamá, bueno, mamá estudió aquí y ya trabaja aquí, entonces definitivamente es su día a día. Para ella no tiene ningún problema porque está, digamos que sumergida todos los días, ¿no? De la semana. Y los niños, bueno, sí, el pequeñín llegó sin nada de inglés, con 2 años, pero bueno, empezó ese proceso como cuando los niños empiezan a hablar con los sonidos. Hoy en día ya maneja oraciones y sabe los números, sabe varias cosas, ¿no? Y el grande, él venía de un colegio bilingüe en México, Ok. entonces definitivamente eso le sirvió a él de base, pero llevó su choque, ¿no? Igual las primeras semanas porque el ritmo o el pace es distinto, ¿no? Pero yo creo que sí, que es algo que hay que invertirle, siempre y cuando el camino que tú elijas sea trabajo de estudio, es clave, ¿no? ¿Y tú estás trabajando actualmente en Canadá o cómo fue ese proceso para ti como acompañante? No, fíjate que yo llegué con un permiso de trabajo abierto, intenté los primeros meses, yo seguía trabajando remoto para México y los Ok. primeros meses intenté trabajar aquí, conseguí algunos trabajos de estos
se me fue la palabra, de entrada, de entry level, ¿no? Que llaman. Ujú. Eh, Probé la construcción, probé la limpieza. Yo soy profesional en informática y seguía trabajando remoto en mi área. Y bueno, en mis tiempos, en la tarde, noche, al fin de semana, probaba estas cosas, ¿no? De construcción y limpieza mientras que me salía algo en la área de tecnología. Tuve algunas entrevistas los primeros meses, pero definitivamente mi inglés no daba para lo que yo quería aquí. Entonces decidí detener la búsqueda de trabajo y empezar a fortalecer el inglés y seguir trabajando remoto, ¿no? Con la empresa que yo tenía en México y bueno, esa es más o menos la historia que traemos ahorita, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tú mantuviste tu empleo de manera Sí, remota en México. Ok, sí. perfecto. De inicio tenía un acuerdo de un año, pero ya después allá hablé con la empresa y se ha mantenido. Cuando yo necesite ya alejarlo, es cuestión de coordinarlo, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue la adaptación? Ya mencionabas un poquito que al inicio de tu pequeño que ya entró a clases directamente hubo un poquito de choque. ¿Cómo fue la adaptación tanto para él en la escuela y para ustedes como padres de familia en cuestión de cómo se maneja el sistema educativo tal vez en México, que es donde vivían antes, comparado con Canadá? Sí, bueno, una de las primeras cosas que nos fue el choque es la independencia que tienen aquí los niños, realmente desde que van solos, desde que le entregan a ellos mismos las notas, ¿no? El boletín, boleta, como le llamen, desde que muchas veces no nos enteramos de qué tipo de actividades están haciendo porque llevan su propio calendario, su propia lista de actividades. Eso es algo que es diferente. En México definitivamente hay reuniones trimestrales o bimestrales, donde vemos el estatus de los niños. Aquí el acceso hacia los profesores, al menos nuestra experiencia donde vivimos, no es tan simple. Hay que pedir una cita o de cierta forma por un tema que sea puntual que lo amerite, ¿no? Pero no hay esa recurrencia de reuniones con los profesores, ¿no? Como las teníamos en México. El tema de las tareas es distinto. Realmente ellos hacen todas sus tareas en el colegio. En México las llevaban a la casa. Eh, y bueno, el tema de horario es también flexible. Aquí ellos entran a las 9 de la mañana y salen a las 3:30. Hay temas de after hour y before school también, pero el horario también es un poco distinto, ¿no? Allá entran mucho más temprano, también salen al mediodía. Entonces, fueron cosas que al principio, bueno, fuimos ajustando, pero definitivamente el mayor cambio para él fue que él lo subieron un grado más de lo que le correspondía, ¿no? Porque Ok. aquí la escala la manejan en base a la edad. Él venía en primer grado y aquí lo colocaron en tercer grado, pero era basado en su edad. Aquí lo miden en año de nacimiento, ¿no? Las inscripciones. Entonces, bueno, fue como un salto de madurez que tuvo que hacer, pero bueno, de verdad que yo siempre digo a él que él hace todo por su cuenta y estamos muy orgullosos porque ha salido muy bien en las notas sin que nosotros tengamos que aplicarnos, ¿no? Porque también el modelo así lo requiere, ¿no? Que ellos sean mucho más independientes en ese sentido. Y entonces también les da un poquito más de libertad a ustedes como padres de familia porque no tienen que, por decirlo así, sentarse en las tardes a que hagan la tarea, estarlos guiando sobre ese proceso, como tal vez se acostumbra en Latinoamérica un poco que les dejan la tarea para después de las horas de la escuela, entonces les da más oportunidad de hacer otras cosas con ellos que no sea específicamente las tareas, ¿correcto? Sí, definitivamente nos da un tiempo para actividades extracurriculares que nosotros hemos usado para temas de deporte, ¿no? Están el soccer, la natación, el básquet, ¿no? También depende de la temporada, del season. Pero siempre de vez en cuando les mandan alguna cosita que hacer en casa, pero son cosas muy simples, ¿no? Realmente los libros se quedan en el colegio, ellos utilizan computadora, entonces es otro modelo completamente un poco más automatizado, por así decirlo. Y sí, nos permite irnos a otros temas que quizás no sé si a nivel de relevancia, pero temas culturales, temas de valores que también es importante dedicarle tiempo, ¿no? Porque son cosas distintas las que uno ve aquí. Y en cuestión de ustedes como pareja, el hecho de que tú pues tengas el permiso de trabajo abierto, aunque sigues trabajando desde México de manera remota, y
y tu esposa, creo, mencionaste, creo que ya está trabajando, entonces ya concluyó sus estudios, ¿correcto? Pero toda esta primera parte de que la persona está estudiando, ¿qué tipo de, cómo manejan ustedes ese apoyo mutuo, por así decirlo? ¿Cómo, de qué manera eh, puedes decir que es importante que la pareja apoye a la persona que esté estudiando o viceversa cuando vienen en familia? Sí, definitivamente, nosotros, eso también fue una de las claves de yo no seguir buscando trabajo aquí, porque mi tipo de trabajo tiene buena demanda, ¿no? Sistemas es como los médicos, a veces tienes horas de entrada, pero no de salida. Y definitivamente nosotros veníamos a apostar a que mamá lo hiciera muy bien en el postgraduate que estaba haciendo de 2 años, ¿no? Y aparte que era hacer un cambio en el giro profesional que ella tenía, ¿no? Porque ella toda su vida fue en el área de finanzas, fue controller, fue contadora, y aquí se dedicó a la parte de marketing, ¿no? Entonces queríamos que ella pudiera tener el focus al 100 en eso. Y yo por eso dije, bueno, yo ya estoy más estable en mi trabajo, empiezo un trabajo aquí, van a ser horarios distintos, van a ser dinámicas distintas que a lo mejor no nos van a ayudar y nos van a hacer que los niños estén un poco aislados o mamá tenga una carga que quizás no sea necesaria, ¿no? Entonces, definitivamente el acompañamiento para nosotros fue crucial de que yo pudiera ayudarlos más en cosas en casa, con los niños, porque yo no sé si en todos los coles es igual, pero aquí varía muchísimo los horarios, ¿no? Tienes clases a veces en la mañana, a veces al mediodía, a veces en la noche. Para ella, de los 4 TER, el primero fue full online, pero tenía diferentes horarios regados durante el día y la semana. Ya a partir del segundo se acabó la pandemia y tuvo que ir en sitio. Igual tenía horarios en la mañana muy temprano o a veces llegaba hasta las 9 10 de la noche. Entonces era complicado para nosotros porque uno aquí llega sin esa red de soporte, ¿no? Que se llama familia o amigos que Sí, te echan la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con ellos, yo hacía mis malabares aquí con mis juntas o mis reuniones y los buscaba. Creo que si hay la oportunidad, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de quedarse con un solo trabajo o trabajar remoto, ujú, es bueno que uno pueda como pareja ser esa pareja activa, ¿no? Que ayude en otras cosas. Yo a veces le digo, mamá, no, hay muchas parejas que se equilibran todo, ¿no? Y bueno, hoy me tocó a mí, mañana te toca a ti. Definitivamente nosotros vemos el saldo al final del mes o del año, ¿no? Porque había semanas y días que mamá no podía estar en ese ritmo de que, bueno, ayer lo buscaste tú y lo busco yo. No, no puedo. O sea, tengo toda la semana full. Y yo, bueno, yo los busco toda la semana, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que jugar mucho con eso. Creo que venirse bien fuertes como pareja ayuda muchísimo a esta transición también. y sobre todo en el caso de ustedes que traían a un niño que todavía no entraba a la escuela directamente, ¿utilizaron el daycare Sí. o sí? Ok. Sí, ahí también fue otro caso distinto porque uno cree que, bueno, daycare son cosas privadas, uno Ujú. paga y listo. Bueno, no. O sea, nosotros llegamos aquí en septiembre y nos dieron el cupo casi que hasta diciembre y un cupo de mediodía y solamente 2 días a la semana, ¿no? Entonces, después en enero ya vieron más opciones y porque aquí manejan un cupo de niños, ¿no? Entonces, en el daycare, sobre todo por temas de organismos y de políticas no permiten tantos niños como quizás en nuestros países, que bueno, un maestro con 20 30 niños, ¿no? Aquí, Sí. aquí es un maestro por 5 o 4, cosas de ese estilo. Entonces, sí tuvimos que esperar un tiempo para que él pudiera entrar al daycare y bueno, él se la pasaba conmigo aquí en casa, a veces íbamos al parque, cosas de ese estilo, ¿no? Perfecto. Peter, para las personas, porque a veces nos contactan personas que eh, piensan que ya se están casi casi subiendo al avión y quieren como que los procesos sean rápidos. ¿Cuánto tiempo? Sé que vinieron primero en el 2015, pero Ujú. del momento que tu esposa decidió el programa que iban a estudiar o empezaron a buscar ese programa, al momento en que ya pisaron el aeropuerto ahí de Ontario, ¿cuánto tiempo más o menos les tomó? Bueno, la LOA como tal la recibimos en febrero, que es la carta de aceptación del cole, en febrero 2021, y nosotros llegamos aquí en septiembre 11 de 2021. Son aproximadamente 7 meses. Ok, Pero antes de recibir la carta, mamá estuvo estudiando el inglés para certificarlo, ¿no? Porque bueno, uno siempre te pregunta, ¿cómo está tu inglés? Dice la asesora, no, bueno, intermedio. ¿Y cuál es tu IELTS o cuál es tu CELPI o cuál es tu TOEFL? Ah, no, no lo tengo. Ah, bueno, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Cuando tengas ese numerito me avisas, ¿no?
Y ese numerito nos tomó como 6, 8 meses conseguirlo. Al final, mamá intentó por el Pathway de Ayla, pero en un principio, bueno, uno con ese intermedio que a veces uno maneja, fuimos a presentar de una vez y los números no dieron, ¿no? Tanto en Duolingo como en IELTS, y por eso optamos por el Ayla. Entonces, sí es una cosa que yo a veces también le digo a las personas que quieran venir, una vez que tengas tu inglés certificado, empieza a hacer el proceso, porque es lo primero que te van a pedir si vienes por la vía de estudio, ¿no? Y muchas veces uno se gasta muchísimo espacio haciendo asesoría, y sin tener eso, bueno, la verdad no avanzas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, más o menos así estuvo el tema, ¿no? 6 meses antes, por allá conseguimos el inglés, luego la LOA en febrero, se metieron todos los papeles allá en mayo y en septiembre nos llegaron todas las visas. Ya mamá había empezado clases remoto y a la semana nos vinimos y ya estuvo una semana remoto en México y las demás remoto aquí ya en Canadá. en Canadá. Y Sí, todavía estaban en esa transición de la pandemia, entonces, como mencionas, al principio era sí. remoto. Llegamos a cuarentena. Nos tocó hacer la cuarentena en Mississauga, ahí en el aeropuerto cuando llegamos, una semana, 2 semanas, porque nuestros hijos en ese tiempo no habían vacunas de niños y Sí, por ellos nos tocó hacer, nosotros estábamos vacunados ya, pero los niños no. Entonces, bueno, también temas que afrontamos ahí. perfecto. Para no quitarte mucho tiempo, Peter, ¿qué No, tranquilo. consejos le darías a las familias que están pensando venir a estudiar en Canadá y precisamente los que vienen con hijos? No sé si tienes algo que ahora que ya pasaron ustedes como familia por ese proceso que les dirías, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera esto o haber sabido esto antes de iniciar ese proceso para llegar un poco más preparado. Bueno, definitivamente, creo que hacer investigaciones por uno mismo, creo que es de mucho valor. Muchas veces dejamos en manos del asesor o el abogado o cualquier persona todo el proceso y definitivamente, aunque ellos son especialistas, como es tu caso, con la parte de estudio, hay que uno mismo involucrarse en el proceso, ¿no? Y en ese mismo involucramiento hay que involucrar a los niños, claro, dependiendo de la edad, ¿no? Ya son niños de más de 4 o 5 años, hay que irles contando el proceso, la transición, porque definitivamente ellos le afectan, ¿no? Mi hijo llegó aquí con 8 años y desmantelamos su cuarto y los primeros días su cuarto eran 4 paredes blancas y sí sintió el golpe, ¿no? Sus juguetes no eran los mismos, su ropa no era la misma y aunque uno no está atado a ese tipo de cosas materiales muchas veces, sí forman parte de los recuerdos que los niños construyen. Uno como adulto lo maneja de una manera distinta, pero en el caso de familias con niños hay que irlos involucrando y tratar de estar en estos primeros meses con ellos para ver la transición del colegio, la transición del vecindario, si tienen que tomar autobús para ir al colegio, transporte, también acompañarlos en ese proceso. Creo que es clave, ¿no? Y si alguien me hubiese dicho algo, bueno, reúne dinero, porque todo el tiempo algo es más caro, ¿no? Entonces siempre hay gastos ocultos, hay que mantenerse reuniendo, traer lo mejor que uno pueda en fondos y bueno, creo que eso de manera general abarca lo que podríamos aconsejarle. Sí, eso es importante porque igual, bueno, yo soy de padre japonés, madre mexicana y estuvimos yendo y viniendo un par de veces de países, pero yo era tan pequeño que la verdad recuerdo muy pocas cosas, pero ya cuando estamos hablando de niños de 7, 8 años, pues es diferente, ¿no? Dejar a los amigos de la escuela, el idioma, muchos cambios que vienen. Entonces, sí, es bastante interesante lo que mencionas de involucrarlos y compartir esa transición que van a tener ellos también, aunque sean pequeños y los niños generalmente se adaptan fácilmente a las cosas, que acompañarlos y guiarlos en el proceso también para que no sea muy fuerte para ellos el impacto. Sí, definitivo. Y aunque uno sabe que uno viene para mejorar cosas Ujú. distintas, eso no es algo que el primer día lo tienes, ¿no? Sí, El primer día uno viene con escasez de muchas cosas, ¿no? Y vas construyendo nuevamente todo tu vida en este nuevo país y hay escasez de algunas cosas, hay duelos de otras. Entonces sí es importante estar con los niños, acompañarlos, escucharlos y uno mismo también, ¿no? Porque uno también sufre la propia, pero quizás un poco más calladito
pero no descuidar eso, ¿no? Sobre todo aquí en Canadá hay mucha relevancia con el tema de salud mental y estos procesos migratorios generan mucha ansiedad, generan depresión, generan quizás un poco de tristeza y hay que estar también atentos a eso, ¿no? Correcto. Peter, ¿cómo surge Benemex para que nos platiques un poquito de esta cuenta que tienes? ¿Usas Sí. solamente Instagram o estás en alguna otra No, plataforma? solamente Instagram, de verdad que nació como un hobby para desahogarnos. Ese fue realmente el objetivo uno. Nosotros llegamos aquí en septiembre, pasamos algunas cositas complicadas con nuestro hijo menor de salud de octubre a noviembre. Y en diciembre nació Benemex, después de pasar esos días que hasta pensamos en algún momento de vámonos para atrás de una vez, ¿no? Porque empezó a complicarse salud, no conseguían diagnóstico, aquí el tema de salud tiene unos tiempos distintos. Sí, Yo le dije a mi esposa, este tipo de cosas hay que contarlas, porque estamos viviendo cosas que nosotros realmente no teníamos conocimiento, ¿no? El tema de salud en ese tiempo, la pandemia lo complicó un poco más. Y ahí nació, ¿no? Como que una necesidad de expresar ese tipo de temas. Y ya después se hizo un hobby, ya después se hizo una alegría, porque hay mucha gente que se les ayuda ahí compartiendo o haciendo networking entre ellos mismos, ¿no? Entre diferentes países y así hemos ido, ¿no? Sin fines de lucro, somos poquitos, pero concentrados, diríamos, y no buscamos realmente otra cosa que no sea compartir y conversar del día a día, ¿no? sí, no, y como te mencioné al principio, me gusta mucho tu cuenta porque creo que es importante para las personas que o apenas están llegando o piensan venir, el saber lo que otras familias pasan para que no se sientan solos. No siento que Eh, mucho de venir a Canadá los primeros meses o el primer año es un poco de soledad porque pues dejamos toda la familia, todos los amigos en el país, no hay, como tú decías, el compartir esas experiencias que sabes que tus conocidos o tus familiares en tu país de origen no están pasando o tal vez no van a entender del todo porque es completamente distinto a el estar en Canadá. Y el otro día, por ejemplo, compartías sobre una experiencia de un niño que estaba molestando a tu hijo. Entonces, todo ese tipo de situaciones que pasan eh, cuando se vienen con niños y son interesantes para que las personas puedan verlas a través de tus historias y que las compartas con ellos y tal vez puedan ver que no son los únicos que tal vez pasan por esas experiencias o posiblemente a lo que se puedan enfrentar y la claro. forma en como tú lo has manejado cuando ha sucedido. Sí, definitivamente la idea no es de tener la meta o el sueño de nadie, sino que la gente se prepare mejor. Quizás tienes que tomar una semana más, un mes más, pero llegas más preparado. Eso va a aliviar mucho tu carga aquí. Y definitivamente hay cosas que el primer mundo te da, otras que a lo mejor son diferentes en tu país y uno tiene que manejar eso y balancearlo, ¿no? No venir con que, como siempre digo, Canadá no es Disney, pero tampoco Transilvania, ¿no? Sí. No venimos al peor mundo, pero tampoco venimos a la NASA, ¿no? Hay cosas que hay que ir trabajando y lo importante es estar consciente de ello. Perfecto. Si nos quieres compartir, Peter, ¿cuál es el nombre de tu cuenta en Instagram? Por si las personas que están interesadas en seguirte, también lo voy a poner aquí en la pantalla, pero si nos quieres decir Sí, cuál es el nombre de estamos Benemex. como Benemex, es Venezuela, México, Canadá, de ahí nació, Benemex Canadá, y listo, solamente tenemos Instagram, realmente el tiempo no da para otra cosa, no tenemos Sí. superproducciones ni TikTok, pero ahí hacemos de vez en cuando algunas cosas graciosas. Sí, pero compartes casi todos los días, ¿no? Casi todos los días Es, estás subiendo historias, entonces es una cuenta bastante activa. dinámica, sí. Perfecto. Peter, muchísimas gracias. ¿Algo más que no hayamos cubierto que quieras compartir o algo que quieras mencionarle a las personas que están interesadas en venir a estudiar en Canadá, ya sea consejo para el estudiante o consejo de tu parte como pareja para la pareja del estudiante? Yo creo que definitivamente sean una pareja activa. Señores, apoyen muchísimo porque esto de venir a estudiar en otro idioma, la demanda de tiempo y personas ya con cierta edad como nosotros, que no estamos recién salidos o recién graduados, Ujú. tiene su estrés, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que traten de liberar un poco ese estrés a sus parejas con algunas actividades
Es complicado para todos los primeros meses, pero luego créanme que viene una curva donde uno ya empieza a sentir esa diferencia, ¿no? Y reforzar el por qué decidimos venir a este país, ¿no? Entonces yo creo Perfecto, que eso es lo mejor que le podemos aconsejar a las perfecto. parejas. Muchísimas gracias, Peter. Te agradezco que hayas compartido esas historias con nosotros y ya saben, si quieren checar su cuenta de Instagram, van a ver el nombre de la cuenta en la pantalla, NMX Canadá, y nos vemos en otro video. Muchas gracias, Peter. Seguro, gracias a todos, un placer, cuídense. Gracias, hasta luego.